Bienvenido a El reloj de arena. Deja atrás el día. Relaja tu cuerpo. Esta noche viajamos a la India ancestral, a las orillas del Ganges y a los templos donde los dioses aún susurran al oído de los mortales. 4 leyendas hindúes te esperan. El rey que amó a una diosa y pagó un precio imposible. El joven dios que aprendió que herir a otro es herirse a sí mismo. El sabio que vivió una vida entera en un instante. Y el tejedor que descubrió que lo que poseemos termina poseyéndonos. Si este refugio sonoro te trae paz, suscríbete y compártelo con alguien que también necesite descansar. Ahora, respira profundo. Cierra los ojos. Comenzamos. El rey Santanu y la dama del río. El rey Santanu de la dinastía lunar era un cazador incansable. Sus flechas nunca erraban el blanco y su lanza nunca regresaba sin sangre. Pero aquella mañana, mientras recorría las orillas del río Ganges en busca de ciervos, no encontró ningún animal. En cambio, encontró a una mujer. Estaba bañándose en las aguas cristalinas del río, con el cabello negro como la noche y la piel brillante como el oro bajo los primeros rayos del sol. Santanu se quedó paralizado. Nunca había visto a nadie tan hermoso. La mujer levantó la vista y lo miró. Sus ojos eran profundos como el océano, y en ellos brillaba una luz que no era humana. ¿Quién eres?, preguntó el rey con la voz temblorosa. Soy Ganga, respondió ella, la diosa de este río. He venido a bañarme en mis propias aguas. Santanu cayó de rodillas. He recorrido todo mi reino buscando una mujer como tú. He rechazado a las princesas más hermosas y a las doncellas más virtuosas, porque ninguna llenaba el vacío de mi corazón. Pero tú eres diferente. Tú eres la que he estado esperando sin saberlo. Dame el honor de casarme contigo. Ganga sonrió. Su sonrisa era como el reflejo de la luna en el agua, hermosa pero inalcanzable. Acepto, pero con una condición. Cualquier condición que pongas, la cumpliré. No hay nada en este mundo que no esté dispuesto a hacer por ti. Nunca me cuestionarás. Nunca me preguntarás por qué hago lo que hago. Nunca me juzgarás. Aunque te parezca cruel, aunque te parezca injusto, aunque tu corazón se desgarre de dolor, no dirás una palabra. Si lo haces, me iré para siempre y nunca volverás a verme. Santanu no dudó. Estaba cegado por el amor. Lo prometo, dijo, con la mano sobre el corazón. Y así, el rey de los Kurus se casó con la diosa del río Ganges. Los primeros años fueron de felicidad perfecta. Ganga gobernaba junto a Santanu con sabiduría, y el reino prosperó como nunca antes. Las cosechas eran abundantes, los graneros rebosaban de trigo y cebada, y los ríos nunca se secaban incluso en los veranos más crueles. Los enemigos del reino, al saber que la diosa del río protegía las fronteras, huían sin luchar. Los poetas cantaban las bondades de la reina celestial en las plazas de los mercados, y los niños dejaban ofrendas de flores en la orilla del Ganges cada mañana. Pero pronto, Ganga quedó embarazada. Santanu esperó el nacimiento con alegría, saltando de un lado a otro como un ciervo joven. Mandó preparar la mejor habitación del palacio, con sábanas de seda y almohadas de plumas de cisne. Ordenó a los cocineros que prepararan los mejores dulces para celebrar la llegada del heredero. Cuando llegó el día, Ganga dio a luz a un niño sano y fuerte,
con los brazos robustos y los pulmones llenos de vida. El rey tomó al recién nacido en sus brazos y lloró de felicidad. Pero lo que hizo después su esposa heló la sangre de todos los presentes. Ganga tomó al niño de los brazos de Santanu con una calma sobrehumana. Caminó hacia la ventana que daba al río. El agua brillaba bajo la luz de la luna, plateada y fría. Y sin una palabra, sin una lágrima, sin un gesto de duda, arrojó al recién nacido a las aguas. ¡No!, gritó Santanu, corriendo hacia la ventana. Pero el niño ya había desaparecido. Las aguas del Ganges se lo habían tragado sin dejar rastro. Santanu se giró hacia Ganga con los puños apretados y el rostro desencajado por la furia y el dolor. ¿Qué has hecho?, rugió. Ganga lo miró con una serenidad que helaba más que el agua del río. «Recuerda tu promesa», dijo, con una voz tan fría como la corriente que había devorado a su hijo. «No me preguntes, no me juzgues». Santanu se quedó paralizado. El rey, que había enfrentado ejércitos enteros con una lanza en la mano, que había matado leones y tigres con sus propias manos, no pudo moverse. Su promesa lo ataba más fuerte que cualquier cadena. Cayó de rodillas sobre el suelo de mármol, con la cara entre las manos, y lloró en silencio. Pasó el tiempo y Ganga volvió a quedar embarazada. Santanu esperó el nacimiento con el corazón encogido, rezando a todos los dioses que conocía para que esta vez la locura de su esposa se detuviera. Mandó llamar a los sacerdotes más sabios del reino para que realizaran rituales de protección. Colgó amuletos en las 4 esquinas de la habitación. Nada funcionó. Cuando nació el segundo hijo, Ganga hizo lo mismo. Lo tomó en brazos, caminó hacia la ventana y lo arrojó al río. Un segundo hijo, una segunda muerte, un segundo grito ahogado en la garganta de Santanu. Y así sucedió con el tercero, con el cuarto, con el quinto, con el sexto y con el séptimo. 7 hijos. 7 veces el agua del Ganges se tiñó de rojo. 7 veces Santanu contuvo el alarido que le quemaba la garganta. 7 veces Ganga le recordó su promesa con una sonrisa que parecía tallada en hielo. El rey envejeció antes de tiempo. El dolor le surcó la frente de arrugas profundas, como las grietas de la tierra seca. El insomnio le vació los ojos de toda luz, y sus manos, antes firmes para blandir la espada, comenzaron a temblar como las de un anciano. Los sabios de la corte murmuraban que la reina estaba maldita. Los guerreros decían que era una asesina enviada por los enemigos del reino para destruir la dinastía. Algunos, los más viejos, recordaban antiguas leyendas sobre diosas que ahogaban a sus propios hijos para liberarlos de maldiciones divinas. Pero Santanu no podía hacer nada. Había dado su palabra. Y para un rey, la palabra es más sagrada que la vida misma. Cuando Ganga quedó embarazada por 8ª vez, Santanu se encerró en sus aposentos. No comió, no bebió, no durmió. Día y noche paseaba de un lado a otro como un león enjaulado, mordiéndose los nudillos hasta hacerlo sangrar. Sus consejeros le suplicaban que rompiera la promesa, que salvara a su hijo, que enviara a Ganga al exilio. Pero Santanu negaba con la cabeza. «No puedo», susurraba. «Ella es la diosa del río. Si la enfrento, todo el reino sufrirá las consecuencias. Las cosechas se secarán, los ríos dejarán de fluir y la muerte se llevará a todos, no solo a mis hijos».
El día del 8º nacimiento llegó. La comadrona salió de la habitación con el rostro pálido como la cera. «Es un niño», dijo, con la voz temblorosa. «Sano y fuerte, pero la reina no lo ha arrojado al río todavía. Está mirándolo con una expresión que nunca le he visto». Santanu entró en la habitación. Ganga estaba sentada en la cama, con el recién nacido en sus brazos. No lo arrojaba. Lo miraba con una ternura que el rey nunca le había visto en los 7 años que llevaban casados. Sus ojos, antes fríos como el hielo, ahora brillaban con lágrimas. «Este es especial», dijo la diosa, acariciando la mejilla del niño. «Este se quedará». Santanu respiró hondo. El aire le quemó los pulmones como si llevara una eternidad sin respirar. «¿Por qué?», preguntó. No pudo evitarlo. La palabra escapó de sus labios como un suspiro contenido durante 7 largos años, como un río que rompe una presa después de siglos de presión. Ganga levantó la vista y lo miró. Su expresión no era de furia, como el rey temía. Era de tristeza. Una tristeza tan profunda que parecía venir del fondo de los tiempos. «Has roto tu promesa», dijo. «Debo irme». «Pero solo te pregunté por qué. Solo quiero entender. 7 hijos, Ganga. 7. ¿Cómo puedo no preguntar?» Esa fue la condición. Nada de preguntas, nada de juicios. Ahora me voy, pero antes te diré la verdad. Tú y tu reino merecen saberla. Ganga depositó al niño en los brazos de Santanu. El rey lo sostuvo con manos temblorosas, como si fuera la cosa más preciosa del mundo. «Los 7 hijos que arrojé al río no eran niños comunes», explicó Ganga. «Eran los Vasus, dioses celestiales que fueron maldecidos por el sabio Vasista a nacer como mortales. Yo, siendo la diosa del río, fui la única que podía liberarlos de esa maldición. Cada vez que los arrojaba al agua, los devolvía al cielo, de donde habían venido. No los maté, los salvé». Santanu sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. El mundo giró a su alrededor. Tuvo que apoyarse en la pared para no caer. «¿7 hijos? ¿7 dioses?» «Sí, y este 8º, el que te dejo, también es un dios. Es el más joven de los Vasus, y su maldición no puede ser liberada tan fácilmente. Su destino está en la tierra. Se llama Devabrata». Será el mejor guerrero que este reino haya visto, el más sabio de los consejeros, el más fiel de los hijos, pero también el más atormentado. Su nombre será recordado por siempre, pero su felicidad será un sueño que nunca alcanzará. Ganga se acercó al rey y besó la frente del niño. Sus labios dejaron una marca brillante en la piel del bebé, como una gota de luz atrapada en la oscuridad. Luego caminó hacia la ventana. El río la llamaba. «¿Volverás?», preguntó Santanu, con la voz quebrada por el llanto. «Cuando Devabrata muera, yo vendré a buscarlo. Estaré en la orilla para recibir su alma y llevarlo al cielo, donde le corresponde. Pero tú, Santanu, ya no estarás. Tu tiempo en este mundo terminará mucho antes. Despídete de mí ahora, porque no volveremos a vernos». Y dicho esto, la diosa del río Ganges se sumergió en sus aguas y desapareció. Santanu se quedó solo en la habitación, con el niño en brazos y el alma hecha pedazos. Por fin entendía. Pero el entendimiento no aliviaba el dolor. Solo lo transformaba en otra cosa. En un vacío que nada podría llenar. Santanu crió a Devabrata solo.
No volvió a casarse. No volvió a enamorarse. Dedicó cada día de su vida a educar a su hijo. Devabrata creció fuerte, sabio y valiente. Aprendió a usar el arco, la espada y la lanza con una destreza que asombraba a los guerreros más veteranos. Aprendió los Vedas y los secretos de la guerra en las escuelas de los sabios más renombrados. Aprendió a leer los astros, a interpretar los sueños, a curar heridas con hierbas. Y cuando llegó a la juventud, el rey Santanu lo nombró heredero al trono. Pero el destino del rey no era ser feliz. Un día, mientras cazaba en el bosque, Santanu se encontró con una mujer llamada Satyavati. Era hija de un pescador, de piel oscura como la tormenta y ojos que brillaban con la promesa de la dicha. Era morena como el tronco del árbol de ébano, con el cabello rizado y los labios gruesos como la fruta madura. Santanu se enamoró de ella al instante. Por segunda vez en su vida, el amor lo golpeó como un rayo en cielo despejado. Pero el padre de Satyavati puso una condición. Si quieres casarte con mi hija, el hijo que tengas con ella debe ser el heredero al trono, no Devabrata. Santanu regresó al palacio con el corazón roto, más roto que cuando Ganga se fue. No podía desheredar a Devabrata. El chico había sido criado para reinar, había sido educado para gobernar, había sido amado como un hijo. Pero tampoco podía olvidar a Satyavati. Su sonrisa lo perseguía en los sueños y su risa resonaba en los pasillos vacíos del palacio. Devabrata notó la tristeza de su padre. El rey ya no sonreía, ya no cazaba, ya no asistía a las fiestas del palacio. «¿Qué te aflige, padre?», preguntó, arrodillándose ante él. Santanu le contó todo, con lágrimas en los ojos, como un niño que confiesa sus pecados. Habló de Satyavati, de su piel morena, de sus ojos brillantes, de su risa. Habló de la condición del pescador, del dilema imposible, del dolor de tener que elegir entre el amor y el deber. El príncipe escuchó en silencio. No interrumpió, no juzgó, solo escuchó. Cuando su padre terminó, Devabrata se puso de pie. Su rostro era una máscara de calma, pero en sus ojos ardía un fuego que nunca se apagaría. Tomó su espada, ensilló su caballo y cabalgó hacia la choza del pescador. El camino era largo, pero él no sintió el cansancio. Los árboles pasaban a su lado como sombras y el viento le silbaba en los oídos como un lamento. Al llegar, desmontó y entró. «Soy Devabrata», dijo al padre de Satyavati, con una voz que no tembló ni un instante. «Renuncio a mis derechos al trono. El hijo de Satyavati será el rey». El pescador sonrió. Era una sonrisa astuta, la de un hombre que sabía que había ganado. ¿Y si tus hijos reclaman el trono más adelante? Las promesas se olvidan, las palabras se las lleva el viento. Devabrata no dudó. Hizo un juramento que resonó en los cielos y estremeció la tierra. «Jamás me casaré, jamás tendré hijos. Renuncio al amor y a la descendencia para que nunca nadie pueda disputar el trono a los hijos de Satyavati. Que los dioses sean testigos de mi juramento y que me castiguen si alguna vez lo quebranto». Los cielos rugieron. Los dioses escucharon su juramento. Desde ese día, Devabrata fue llamado Bhisma, el del juramento terrible. Santanu, al enterarse, lo bendijo con lágrimas en los ojos. Sabía que su hijo había renunciado a la felicidad por su amor. Sabía que nunca sería padre,
que nunca conocería el abrazo de una esposa, que nunca sentiría el calor de un hogar. Y supo también que, de todos los hijos que había tenido con Ganga, este era el más grande. Esta antigua leyenda hindú nos recuerda que el amor a veces exige más de lo que podemos dar. Ganga amaba a sus hijos tanto que los liberó de una maldición, aunque eso significara que su esposo la viera como una asesina. Shantanu amaba a Ganga tanto que cayó su dolor durante 7 años, aunque cada día fuera una agonía. Y Bhishma amaba a su padre tanto que renunció a su propia descendencia, a su propio nombre, a su propia felicidad. No todos los amores son fáciles. No todos los sacrificios son justos. No todas las heridas sanan con el tiempo. Pero el amor verdadero, el que duele, el que calla, el que renuncia, el que se entrega sin esperar nada a cambio, ese es el que perdura más allá de la muerte, más allá del tiempo, más allá de los cielos. Ahora, mientras escuchas estas palabras, piensa en tus propios sacrificios. En eso que has dejado ir por amor. Tal vez fue una persona, tal vez fue un sueño, Tal vez fue una parte de ti mismo. Tal vez duela todavía, tal vez nunca recibas nada a cambio. Pero el amor que se da sin esperar, sin pedir, sin exigir, ese es el más puro. Cierra los ojos. Respira. Ama sin esperar. Descansa. Pero la noche aún guarda otro secreto. En las montañas nevadas del Himalaya, un niño dios llamado Kartikeya está a punto de aprender que todo en el universo está conectado y que herir a otro es herirse a uno mismo. Si aún tus ojos están cerrados y tu corazón en calma, acompáñame al siguiente viaje. Parvati y el arañazo. En las montañas nevadas del Himalaya, donde los picos tocan el cielo y los ríos de hielo descienden como serpientes plateadas, vivía la diosa Parvati. Era la esposa del dios Shiva, el destructor de mundos, y la madre del valiente Kartikeya, el dios de la guerra. Parvati era bondadosa y hermosa, con una piel dorada como el sol de la mañana y unos ojos negros que brillaban con la sabiduría de los siglos. Amaba a todos los seres del universo, desde los dioses más poderosos hasta las hormigas más pequeñas. Pasaba las mañanas tejiendo guirnaldas de flores para ofrecer a los dioses, las tardes escuchando las plegarias de los devotos que subían la montaña para verla, y las noches cantando mantras que hacían vibrar las estrellas en el cielo. Esa mañana en particular, mientras su esposo meditaba en una cueva y su hijo entrenaba con la lanza en el patio del Palacio Celestial, Parvati se sentó en el jardín a tejer una guirnalda de jazmines. El sol calentaba suavemente su rostro y el perfume de las flores llenaba el aire. Las abejas tumbaban entre los pétalos y los pájaros cantaban en los árboles de mango que bordeaban el estante de lotos. Parvati sonreía mientras sus dedos hábiles entrelazaban las flores blancas. Cada jazmín era una oración, y cada oración era un hilo que conectaba su corazón con el corazón del universo. De repente, un pequeño ruido interrumpió la paz del jardín. Era un maullido. Suave al principio, casi tímido, luego más insistente, más cercano. Parvati levantó la vista y vio una gata blanca, de pelaje suave y ojos verdes como esmeraldas. La gata se acercó a ella con pasos cautelosos, moviendo la cola como si estuviera buscando algo, como si supiera que en ese jardín encontraría refugio. ¿Qué haces aquí, pequeña?, preguntó Parvati, extendiendo la mano para acariciarla. La gata se frotó contra sus dedos. Ronroneaba con un sonido profundo y vibrante como el eco de un mantra ancestral,
como el rumor de un río subterráneo que fluye desde el centro de la tierra. Parvati sonrió y continuó tejiendo su guirnalda mientras la gata se acurrucaba a sus pies, enroscada como una serpiente dormida. El sol seguía brillando, los pájaros seguían cantando y el perfume de los jazmines seguía llenando el aire. La paz del jardín era tan profunda que parecía eterna. En ese momento, Kartikeya entró en el jardín. El joven dios tenía 16 años, con la piel brillante como el cobre recién pulido y los ojos ardientes como el fuego de la guerra. Llevaba su lanza en la mano, aún caliente por el entrenamiento matutino, y su cabello negro ondeaba al viento como las crines de un caballo salvaje. La frente le brillaba de sudor, y los músculos de sus brazos aún temblaban por el esfuerzo de haber lanzado la lanza 100 veces contra el maniquí de paja. Madre, dijo, he terminado mi práctica. ¿Qué haces? Tejo una guirnalda para el templo de tu padre, respondió Parvati. Mira, esta gata me ha hecho compañía. Kartikeya miró a la gata. No sintió ternura. Sintió una irritación inexplicable, un ardor en la sangre que no podía controlar. Era un día caluroso, y el entrenamiento lo había dejado cansado y de mal humor. La gata, con su mirada verde y su ronroneo indiferente, le parecía un estorbo, una mancha blanca en la perfección del jardín. Los animales no deberían estar en el jardín sagrado, dijo alzando la lanza. «Kartikeya, no», gritó Parvati. Pero era demasiado tarde. El joven dios lanzó su lanza contra la gata. El animal chilló y huyó, pero el filo de la lanza le había rozado la piel. Una fina línea de sangre apareció en el lomo de la gata, como una grieta en la nieve recién caída. La gata saltó la pared y desapareció entre los arbustos, llevándose consigo la paz del jardín. Kartikeya se giró hacia su madre, esperando un reproche. Pero Parvati no lo miró. La diosa se había llevado la mano al rostro con una expresión de dolor. Su cuerpo se había tensado como una cuerda de arco y sus labios temblaban. «¿Qué te sucede, madre?», preguntó Kartikeya, confundido. Parvati retiró la mano de su mejilla. En su piel, en el mismo lugar donde la lanza había rozado a la gata, apareció una herida pequeña pero profunda de la que brotaba sangre. La sangre era roja y brillante, como las flores de los árboles de coral. «Madre, ¿cómo te has lastimado?». Parvati lo miró con tristeza. Sus ojos negros, que antes brillaban con alegría, ahora estaban empañados por el dolor. «No me he lastimado, hijo. Tú lo has hecho». «Yo no te he tocado». «Has herido a la gata, y yo soy esa gata». Kartikeya retrocedió, atónito. No entendía. «¿Tú eres una gata?». Parvati negó con la cabeza. «No soy una gata. Soy la madre de todos los seres, Kartikeya». Lo que hieres, me hieres a mí. Lo que amas, me amas a mí. Lo que destruyes, me destruyes a mí. Porque todo en este universo es una manifestación de lo divino. No hay separación entre tú y yo, entre el animal y la diosa, entre lo pequeño y lo grande, entre el que hiere y el que es herido. Kartikeya cayó de rodillas. Las lágrimas brotaron de sus ojos ardientes. El joven dios, que nunca había llorado en batalla, que nunca había temblado ante el enemigo, lloraba ahora como un niño. «No lo sabía, madre. Perdóname. Te juro que no sabía». Parvati lo tomó de las manos. «No me pidas perdón a mí. Pídeselo a la gata. Encuéntrala. Cura su herida. Y entonces la mía también sanará».
Kartikeya salió del jardín con el corazón encogido. Recorrió los bosques del Himalaya durante horas buscando a la gata blanca. Preguntó a los pájaros, preguntó a los árboles, preguntó al viento. El viento le susurró: la gata está en el templo de la montaña, escondida bajo el altar de Shiva. Tienes que subir hasta la cima. El camino es largo y peligroso, pero debes hacerlo solo. Kartikeya subió la montaña. La nieve crujía bajo sus pies. El frío le mordía la piel. El viento le azotaba el rostro. La altura le robaba el aliento. En un momento, resbaló en una placa de hielo y cayó varios metros, raspándose las manos y las rodillas. La sangre brotó de sus heridas, pero no se detuvo. Siguió subiendo. Sabía que si no encontraba a la gata antes del atardecer, la herida de su madre empeoraría. Cuando llegó al templo, encontró a la gata acurrucada en una esquina, lamiéndose la herida. El animal estaba débil. La sangre le había manchado el pelaje blanco y sus ojos verdes ya no brillaban. Kartikeya se arrodilló frente a ella. Pequeña, susurró. He venido a pedirte perdón. La gata lo miró con sus ojos verdes. No huyó. Kartikeya extendió la mano y tocó suavemente la herida. Sus dedos, que habían blandido la lanza con tanta furia, que habían matado demonios y enemigos sin piedad, ahora temblaban al acariciar el lomo ensangrentado del animal. Una luz dorada brotó de su mano. La herida se cerró. El pelaje de la gata volvió a ser blanco y brillante. En ese momento, en el palacio celestial, Parvati sintió cómo la herida de su mejilla se cerraba también. El dolor desapareció como la niebla al sol. La sangre se secó. Solo quedó una pequeña cicatriz, tan tenue que apenas se veía. Sonrió. Mi hijo ha entendido, dijo. Ahora es un hombre. Kartikeya regresó al palacio al atardecer. La gata blanca lo había seguido. Ahora caminaba a su lado, ronroneando, con la cola levantada como un estandarte de victoria. Parvati los esperaba en la puerta del jardín. Llevaba la guirnalda de jazmines en las manos, ya terminada, y una sonrisa en los labios. «Has aprendido la lección», dijo. Kartikeya asintió. «No volveré a herir a ningún ser». «No digas eso», respondió Parvati, acariciándole el cabello. «La guerra es tu deber. Eres el comandante de los ejércitos celestiales. A veces tendrás que herir. Pero nunca olvides que quien está al otro lado de tu lanza es también parte de mí. Es también parte de ti. Es también parte del universo que tu padre y yo creamos». Kartikeya abrazó a su madre. La gata se frotó contra sus piernas. Y el sol se ocultó detrás de las montañas, tiñendo el cielo de rojo, naranja y púrpura, como la sangre de una herida que ya había sanado. Esta antigua leyenda hindú nos recuerda que todo en el universo está conectado. Kartikeya creía que la gata era un animal insignificante, que podía herirla sin consecuencias. Pero descubrió que al herirla, se hería a sí mismo y a su madre. Porque no hay separación. La hierba que pisas, el pájaro que vuela, la persona que te ofende, el extraño que cruza tu camino, el animal que consideras inferior, todos son manifestaciones de lo mismo. No se trata de no hacer daño nunca. En la vida, a veces el daño es inevitable. Se trata de recordar que cuando haces daño, el daño también te alcanza a ti. Y de estar a tiempo de pedir perdón, de curar la herida, de restaurar el equilibrio. Ahora, mientras escuchas estas palabras, piensa en tus propias heridas. En esas veces que has lastimado a alguien sin querer, o tal vez queriendo.
Tal vez esa persona era más parecida a ti de lo que creías. Tal vez, al lastimarla, te lastimaste a ti mismo. Y tal vez, como Kartikeya, aún estás a tiempo de pedir perdón. Cierra los ojos. Respira. Recuerda. Perdona. Descansa. Pero la noche aún guarda otro secreto. En los bosques sagrados de la India, un sabio llamado Narada está a punto de descubrir que todo lo que creía real no es más que una ilusión. Si aún tus ojos están cerrados y tu corazón en calma, acompáñame al siguiente viaje. Narada y la ilusión de Maya. El sabio Narada era conocido en todos los cielos como el mensajero de los dioses. Viajaba entre los mundos con su vina en la mano, cantando glorias al señor Vishnu. No había rincón del universo que no hubiera visitado, ni secreto divino que no conociera. Pero había algo que no entendía, algo que lo atormentaba noche y día, algo que le quitaba el sueño y le amargaba la comida. Señor, le dijo una vez a Vishnu, arrodillado ante él en el templo celestial, he recorrido todos los mundos, he visto la creación, la preservación y la destrucción. He escuchado las plegarias de los devotos y he presenciado el sufrimiento de los mortales, pero hay algo que no logro comprender. Vishnu, el preservador del universo, lo miró con sus ojos de loto. Dime, Narada, ¿qué es lo que te atormenta? ¿Qué es Maya? Los sabios dicen que el mundo es una ilusión. Dicen que todo lo que vemos, tocamos y sentimos no es real. Pero yo he visto montañas, ríos, océanos. He sentido el dolor y la alegría. He amado y he perdido. ¿Cómo puede ser todo eso una ilusión? Vishnu sonrió. ¿Quieres entender Maya? Más que nada en este mundo. Entonces bajarás a la tierra. Vivirás como un mortal. Amarás, sufrirás, envejecerás. Y solo al final, cuando todo haya terminado, entenderás. Narada cerró los ojos. Cuando los abrió, no estaba en el templo celestial. Estaba en una aldea de la India, rodeado de campos de arroz y palmeras. Su cuerpo ya no era el de un sabio inmortal. Era el de un joven campesino de piel oscura y brazos fuertes. Su vina había desaparecido. En su lugar, tenía un arado en las manos y una esposa joven llamada Sita que lo esperaba en la puerta de su cabaña. ¿Quién soy?, murmuró Narada, confundido. «Eres mi esposo, tonto», respondió Sita, riendo. «Eres el padre de mis hijos. Eres el dueño de estas tierras». Narada miró sus manos callosas. Miró el arado. Miró a Sita, que lo miraba con amor y paciencia. Algo dentro de él le decía que todo aquello no era real. Pero el calor del sol en su piel, el olor de la tierra mojada, el sonido de los pájaros en los árboles, todo parecía demasiado real para ser una ilusión. Decidió olvidar quién había sido. Decidió ser quien era ahora. Los años pasaron. Narada trabajó la tierra de sol a sol. Sembró arroz, trigo y cebada. Crió vacas, búfalos y cabras. Tuvo hijos con Sita, 2 niñas y un niño. El niño se llamaba Rama, como el héroe de las leyendas. Las niñas se llamaban Lata y Mala, como las flores que crecían en el jardín de su cabaña. Fue feliz, más feliz de lo que nunca había sido como sabio inmortal. No recordaba a Vishnu, no recordaba el cielo,
No recordaba a Subina. Solo recordaba a Sita, a sus hijos, a sus campos, a su aldea. Y eso era suficiente. Una mañana, mientras regaba sus cultivos, escuchó un grito. Venía de su cabaña. Era Sita. Corrió hacia la casa con el corazón en la garganta. El sol ardía en lo alto y el sudor le corría por la frente. Cuando llegó, Sita estaba de rodillas en el suelo, con el rostro bañado en lágrimas. En sus brazos yacía el cuerpo inerte de su hijo pequeño, Rama. Se ahogó en el río, sollozó Sita. Fui a buscar agua y él me siguió. Cuando lo vi, ya era tarde. Narada se arrodilló junto a su hijo. Tomó su mano pequeña y fría. La mano que había sostenido la suya apenas unos días antes, cuando caminaban juntos por el sendero que bordeaba los campos de arroz. «No puede ser», murmuró. «Es verdad», respondió Sita. «Nuestro hijo ha muerto». Narada no volvió a ser el mismo. Dejó de regar sus cultivos. Dejó de atender a sus vacas. Dejó de comer, de beber, de dormir. Pasaba los días sentado junto a la tumba de su hijo en la ladera de la colina, mirando el horizonte sin verlo. Sita intentaba consolarlo. «Todavía tenemos a Lata y a Mala», le decía. «Todavía nos tenemos a nosotros». Pero Narada no escuchaba. Su corazón se había roto en pedazos, y esos pedazos se habían enterrado con su hijo. Los meses pasaron. El dolor no disminuyó. La aldea siguió con su vida. Los campos se volvieron a sembrar, los pájaros volvieron a cantar, pero Narada seguía sentado junto a la tumba, consumiéndose lentamente. Una noche, mientras llovía torrencialmente, el río que bordea la aldea se desbordó. El agua arrasó las casas, los campos, los establos. Sita y las niñas murieron ahogadas, arrastradas por la corriente mientras intentaban llegar a un terreno más alto. Narada sobrevivió porque estaba en la colina, sentado junto a la tumba de su hijo, empapado, pero a salvo. Cuando el sol salió y las aguas se retiraron, encontró los cuerpos de su esposa y sus hijas en el lodo de la orilla. Estaban abrazadas. Sita había protegido a Lata y Mala hasta el final. Pero el agua había sido más fuerte. Narada se quedó mirándolas, sin lágrimas, sin palabras, sin dolor. El dolor había sido tan grande que había dejado de sentirlo. Se sentó en el lodo, junto a los cuerpos de su familia, y esperó. No sabía qué esperaba. La muerte, tal vez, o el olvido, o simplemente el fin. En ese momento, el cielo se abrió. Una luz dorada descendió sobre la aldea devastada. Y en esa luz apareció Vishnu, el preservador del universo, sentado sobre su águila gigante, Garuda. Narada levantó la vista. Por un instante, todo volvió a él. Su verdadera identidad, su vina, sus canciones, sus viajes por los cielos. «Señor», susurró. «¿Has entendido Maya?», preguntó Vishnu. Narada miró los cuerpos de Sita, Lata y Mala. Miró la tumba de su hijo. Miró la aldea destrozada. Y sin embargo, sabía que todo aquello había sido una ilusión, un sueño, una creación de Maya. «No», respondió. «No entiendo. Si todo esto era irreal, ¿por qué dolió tanto? ¿Por qué sigo sintiendo este vacío en el pecho, aunque sé que no fue real?» Vishnu sonrió con ternura. «Porque Maya no es una mentira, Narada.
Es una verdad que se oculta a sí misma. El mundo que vives es real mientras lo vives. El dolor que sientes es real mientras lo sientes. El amor que das es real mientras lo das. La ilusión no está en lo que ves, sino en creer que eso es todo lo que hay. No entiendo, repitió Narada. No necesitas entender. Solo necesitas recordar que, aunque todo pase, aunque todo cambie, aunque todo muera, hay algo que permanece, y ese algo eres tú. Vishnu extendió la mano. Narada sintió que su cuerpo se elevaba del lodo. Los campos, la aldea, los cuerpos de su familia, todo se alejaba. Pronto, estaba de vuelta en el templo celestial, con su vina en la mano y su túnica de sabio. No habían pasado más que unos segundos. La misma lámpara de aceite que había dejado encendida seguía ardiendo. El mismo incienso que había ofrecido a Vishnu seguía humeando. ¿Cuánto tiempo estuve fuera?, preguntó Narada. El tiempo que tardas en parpadear, respondió Vishnu. Narada se llevó la mano al pecho. El dolor seguía allí, el vacío seguía allí, pero ahora sabía que aquel dolor no era un castigo. Era un recordatorio. Un recordatorio de que, aunque el mundo fuera una ilusión, el amor que había sentido por Sita, por Rama, por Lata y Mala, era real. Y mientras ese amor fuera real, él también lo sería. Esta antigua leyenda hindú nos recuerda que Maya no es una mentira. Es una verdad que se oculta a sí misma. Narada creía que la ilusión era algo falso, algo que había que desechar. Pero descubrió que la ilusión es la tela con la que tejemos nuestras vidas. El dolor que sintió por la muerte de su hijo era real. El amor que sintió por Sita era real. La desesperación que lo consumió cuando perdió a su familia era real. No importa que todo fuera una ilusión. Lo que importa es que mientras duró, fue su realidad. Ahora, mientras escuchas estas palabras, piensa en tus propias ilusiones. En esas cosas que crees reales, aunque tal vez no lo sean. No necesitas deshacerte de ellas. Solo necesitas recordar que hay algo más allá. Algo que no cambia. Algo que no muere. Algo que eres tú. Cierra los ojos. Respira. Recuerda. Descansa. Pero la noche aún guarda otro secreto. En una aldea perdida de la India, un hombre ve una mancha oscura en el río y cree que es una manta valiosa. Si aún tus ojos están cerrados y tu corazón en calma, acompáñame al siguiente viaje. La manta que no soltaba. En una pequeña aldea perdida en el corazón de la India, donde el río Ganges aún era limpio y los bosques de sal aún eran espesos, vivía un hombre llamado Ravi. No era un sabio, ni un guerrero, ni un rey. Era un tejedor de cestas, de esos que pasan los días sentados en el suelo, trenzando fibras de bambú con manos callosas y dedos ágiles. Su cabaña estaba en las afueras de la aldea, junto al camino que llevaba al río. Por las mañanas, cuando el sol aún no quemaba la tierra, Ravi caminaba hasta la orilla del Ganges para llenar sus cántaros de barro con agua fresca. Por las tardes, cuando el calor era insoportable, se sentaba a la sombra de un viejo baniano y tejía cestas que luego vendía en el mercado. Su vida era simple, casi monótona. Pero Ravi no se quejaba.
Había aprendido de su padre que la felicidad no está en tener mucho, sino en desear poco. Y él deseaba poco. Una tarde, mientras caminaba por la orilla del río buscando fibras de bambú para sus cestas, Ravi vio algo extraño. En medio del agua, flotando sobre la corriente, había una mancha oscura. Al principio pensó que era la sombra de una nube, pero las nubes eran blancas y el cielo estaba despejado. Luego pensó que era un pez grande, pero los peces saltaban y la mancha estaba quieta. Ravi se acercó con cuidado. La mancha se hizo más grande. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pudo distinguir su forma. Era una manta de lana oscura, tejida con un patrón que no había visto nunca. Ravi sintió que el corazón le daba un vuelco. Una manta así valdría una fortuna en el mercado. Con el dinero que sacara por ella, podría comprar una cabaña nueva, un par de bueyes para arar la tierra, quizás incluso una vaca para tener leche fresca cada mañana. Tengo que tenerla, pensó, y sin dudarlo un instante, se quitó la camisa, se metió en el agua y nadó hacia la manta. El río estaba más frío de lo que imaginaba. La corriente tiraba de él, empujándolo hacia abajo. Pero Ravi era un buen nadador. Había crecido en la orilla del Ganges y conocía cada recodo, cada remolino, cada peligro. Llegó hasta la manta y la agarró con ambas manos. La tela era áspera, pesada, y olía a humedad y a tierra. Pero al tacto era cálida, como si alguien la hubiera estado usando hasta hacía muy poco. Ravi la enrolló bajo su brazo y comenzó a nadar de regreso a la orilla. Fue entonces cuando sintió un tirón. No era la corriente. Era algo que tiraba de la manta desde abajo. Ravi se detuvo, confundido. Miró hacia abajo. El agua era oscura y en sus profundidades no se veía nada. Pero algo estaba allí. Algo que no quería soltar la manta. Ravi tiró más fuerte. La resistencia aumentó. Ahora no solo tiraban de la manta, sino que lo tiraban a él también. Ravi se aferró a la manta con todas sus fuerzas. «¡Es mía!», gritó. «¡La vi primero!». El agua comenzó a burbujear a su alrededor. Grandes burbujas negras subían desde el fondo, como si el río estuviera hirviendo. Ravi sintió miedo por primera vez. Quería soltar la manta. Quería nadar hacia la orilla. Quería olvidarse de todo y regresar a su cabaña. Pero no podía. Sus dedos estaban pegados a la tela, como si la manta los hubiera absorbido. «¿Qué está pasando?», murmuró con la voz temblorosa. Entonces, una cabeza emergió del agua. No era una cabeza humana. Era la cabeza de un oso. Un oso enorme, de pelaje oscuro y ojos amarillos, con el hocico cubierto de espuma. El oso lo miró fijamente. Ravi quiso gritar, pero el grito se le quedó atrapado en la garganta. El oso abrió la boca y habló. «La manta es mía», dijo con una voz grave y profunda, como el retumbar de un trueno lejano. «La dejé secando al sol y el viento la arrastró al agua. Llevo 3 días buscándola. Ahora que la has encontrado, devuélvemela». Ravi quiso soltarla. Le intentó con todas sus fuerzas. Pero sus dedos no respondían. La manta lo tenía atrapado. «No puedo», susurró. «¿Qué quieres decir con que no puedes?». «La manta no me suelta». El oso se acercó más. Sus ojos amarillos brillaban con una mezcla de furia y diversión.
Los humanos siempre queriendo poseer lo que no les pertenece, dijo. Primero la ves, luego la deseas, luego la tomas, pero nunca piensas en las consecuencias. Ravi sintió que las lágrimas le brotaban de los ojos. No sabía que era tuya, lo juro. La vi flotando y pensé que podría venderla. Pensaste en ti, siempre en ti, nunca en el otro. El oso extendió una garra y tocó la manta. Al instante, la tela se aflojó. Los dedos de Ravi se abrieron como si los hubieran soltado de una cuerda invisible. El hombre nadó hacia la orilla, jadeando, tosiendo agua. Salió del río y se dejó caer sobre la arena, temblando de pies a cabeza. El oso salió del agua detrás de él. No caminaba como los osos. Caminaba erguido, como un hombre. La manta colgaba de su hombro, goteando agua. Ravi levantó la vista. ¿Quién eres?, preguntó. Soy el dueño de la manta, y tú eres el hombre que quiso robármela. No quise robarla, solo la vi. La viste y la deseaste. Desear es el primer paso para poseer, y poseer sin permiso es robar. Ravi bajó la cabeza. Lo siento. El oso se sentó en la arena frente a él. La manta se desdobló sobre sus rodillas y comenzó a secarse al sol. No eres el primero, ni serás el último, dijo el oso. Todos los humanos son iguales. Ven algo que les gusta y quieren tenerlo. No importa si les pertenece, no importa si lo necesitan, no importa si alguien más lo perdió. Ellos lo ven, ellos lo desean, ellos lo toman. Ravi no respondió. Sabía que era verdad. Pero hay algo que no entiendes, continuó el oso. Cuando tomas algo que no es tuyo, no solo le quitas a su dueño, también te atas a ello. Te conviertes en su prisionero, porque lo que posees te posee a ti. Ravi levantó la cabeza. ¿Cómo es eso? Pasaste toda tu vida deseando lo que no tenías. Una cabaña más grande, unos bueyes, una vaca, una manta. Y cuando viste esta manta en el río, no pensaste en quién la había perdido. Solo pensaste en ti, en lo que tú podrías ganar. Pero ahora mírate, tienes miedo. Tienes miedo de que el oso te devore. Tienes miedo de que la manta te haya atrapado. Tienes miedo de que nunca puedas volver a tu cabaña. Eso es lo que hace la posesión. Te llena de miedo. Ravi guardó silencio. Las palabras del oso le resonaron en el pecho como campanadas de medianoche. ¿Qué puedo hacer para liberarme?, preguntó al fin. Nada. El deseo no se cura con más deseo. Solo se cura con desapego. ¿Desapego? Aprender a ver sin querer poseer. Aprender a desear sin necesitar. Aprender a tener sin aferrarte. El oso se puso de pie. La manta ahora estaba seca y se la echó al hombro. Vuelve a tu cabaña, Ravi. Teje tus cestas. Bebe agua del río. Escucha el canto de los pájaros. Y la próxima vez que veas algo que te guste, pregúntate, ¿lo necesito o solo lo deseo? El oso caminó hacia el río. Cuando el agua le llegaba a las rodillas, se giró. Una última cosa. La manta que querías robarme, la había tejido mi esposa antes de morir. Era lo único que me quedaba de ella. Por eso la busqué durante 3 días.
Por eso me negaba a soltarla. Ravi sintió que el corazón se le partía. «Lo siento», repitió. «Ya lo sé. Vete». El oso se sumergió en el agua y desapareció. Ravi se quedó en la orilla, temblando bajo el sol de la tarde. El río seguía fluyendo, los pájaros seguían cantando, el viento seguía soplando. Pero algo en él había cambiado. Algo que nunca podría volver a ser como antes. Esta antigua parábola hindú nos recuerda que la posesión es una ilusión. Ravi vio una manta en el río y quiso tenerla. No le importó de quién era. No le importó si alguien la estaba buscando. Solo le importó su deseo. Y ese deseo lo atrapó. Lo atrapó en el agua fría. Lo atrapó en la mirada del oso. Lo atrapó en su propia codicia. Porque lo que deseamos con demasiada fuerza termina por poseernos a nosotros. La cabaña que tanto querías termina por esclavizarte con sus deudas. La vaca que tanto anhelabas termina por atarte a su cuidado. La manta que tanto deseabas termina por ahogarte en el río. Ahora, mientras escuchas estas palabras, piensa en tus propias mantas. En esas cosas que deseas con tanta fuerza que ya no puedes soltarlas. Tal vez no necesites poseerlas. Tal vez solo necesites aprender a dejarlas ir. Cierra los ojos. Respira. Suelta. Descansa. Aquí termina nuestro viaje por la mitología hindú. 4 historias, 4 lecciones, un mismo refugio de paz. Si este rincón sonoro te ha dado calma, suscríbete para cuando volvamos a encender la hoguera. Pero por ahora, ya no hay prisa. No hay diosas que nos juzguen. No hay ilusiones que desvelar. No hay mantas que recuperar. No hay osos que enfrentar. Solo el silencio. Solo el descanso. Solo tú y tu respiración. Cierra los ojos. Respira profundo. Y simplemente descansa.